Días, soy el profesor Luis Pérez Mérida y hoy veremos el miembro superior. El miembro superior corresponde a una serie de huesos, ¿cierto?, que van a tener por función la localización junto a los músculos y tendones de la mano a nivel del espacio. Está compuesto en esta primera parte por la clavícula, la escápula y el húmero, y distalmente vamos a poder observar al radio y la ulna. Aquí podemos ver una comunicación directa que obtenemos de esta región del miembro superior que corresponde a la axila y por el cual van a avanzar diferentes estructuras que vienen desde el cuello hacia el miembro superior. ¿Ya? Comunicación que llamamos cervicobraquial. Dentro de la osteología de la escápula vamos a poder ver estructuras que son muy relevantes como son el borde medial, la fosa subescapular, la cavidad glenoidea siempre hacia lateral y esta proyección ósea importante que corresponde al proceso coracoides. Hacia la parte posterior va a impresionar mucho la observación de la espina de la escápula y su proyección aplanada que corresponde al acromion y que nos palpamos habitualmente a nivel del hombro, ¿cierto? A nivel superior y lateral. Esta espina de la escápula determina una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. La clavícula es un hueso que tiene forma de S itálica con un borde superior o superficie superior bastante lisa, mientras que una superficie inferior que va a tener diferentes relieves, ¿bien? Tales como la impresión del ligamento costoclavicular, el surco para el músculo subclavio, el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Y dos extremos bien marcados, como son el extremo esternal, que va a corresponder a la unión con el esternón, y el extremo acromial, que se une al acromion, que es la parte de la escápula. El húmero es un hueso largo, ¿cierto? En donde observamos una cabeza, ¿cierto? Y dos tubérculos, un tubérculo menor y un tubérculo mayor. Siempre el tubérculo mayor es más lateral y el tubérculo menor es más medial. Posteriormente vamos a tener un cuello, ¿cierto? Una tuberosidad deltoidea y a nivel distal en esta imagen vamos a poder ver los epicóndilos, sumado a eso al capítulo humeral y el atrócleo humeral. Ya en la parte posterior podemos observar estructuras parecidas, vemos esta superficie que corresponde ahí a la parte en donde se adosa el cartílago a nivel de la cabeza humeral, el tubérculo mayor una vez más, la tuberosidad deltoidea y impresiona acá la fosa olecraniana. Una estructura que nos va a determinar una estructura ósea que corresponde al húmero, pero mirado ahora por posterior. Dentro de la artrología, nosotros vamos a poder ver esta articulación que es la glenohumeral, ¿cierto? Que corresponde a la unión de la glenoides o cavidad glenoidea más el húmero, que corresponde a una articulación sinovial esferoidea, también llamada hombro, ¿cierto? Y esta unión acromio-clavicular, que es una sinovial plana. Sumado a eso, recordemos que la clavícula se une al esternón, acá, formando una articulación externo-clavicular que corresponderá a una sinovial celar. Dentro de los músculos del hombro vamos a tener estos cuatro grupos, un grupo anterior, medial, lateral y posterior. Dentro del anterior vamos a poder observar el pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio. El grupo medial va a corresponder a este músculo que corresponde al serrato anterior. El posterior, vamos a ver más músculos, en donde comenzamos con este que es el subescapular, el dorsal ancho que corresponde a este músculo que viene de la región lumbar baja, de la parte posterior, y desde ahí entonces se va a dirigir a esta región del húmero. Hacia la parte posterior vamos a ver ahora el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, que también recordemos que van a llegar a nivel del húmero. Lateralmente ahora vamos a poder ver solamente este gran músculo que corresponde a toda esa zona de inyecciones intramusculares que corresponde al deltoides. ¿Bien? Ahora, hacia la región del brazo, cuando nos vamos acercando, nosotros vamos a ver tres músculos hacia la parte anterior, ¿cierto? Del brazo, que corresponde al bíceps, que lo podemos ver acá. Vamos a ver el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Hacia la parte posterior impresiona la observación del tríceps braquial, que va a hacer movimientos de extensión del codo, por ejemplo. La vascularización de esta región está dada principalmente por la arteria axilar, que tiene tres porciones. Recordemos que la primera tiene una porción, la segunda dos porciones y la tercera tres.
ramas que van a colaborar en la irrigación de todas las zonas aledañas a esta estructura. La continuación de la arteria axilar corresponde a la arteria braquial, que tenemos que recordar que da algunas arterias colaterales, como es el caso de la arteria braquial profunda, una arteria que va hacia el compartimento posterior del brazo, y recordar que a nivel del codo la arteria braquial se va a dividir en una radial y en una ulnar. Dentro del drenaje venoso de esta región, recordemos que por el lado más lateral va a avanzar la vena cefálica en su camino hacia el axilar, y por medial vamos a poder visualizar a la vena basílica en su camino también hacia la vena axilar, previamente entrando a la vena braquial. Dentro del plexo braquial tenemos que recordar que son el conjunto de nervios o ramos ventrales, ¿cierto?, que van a formar este plexo, que va a contribuir en la inervación del miembro superior, que parte desde 5 a T1, ¿cierto? Y de ahí se van a formar 5 ramos terminales, que son el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el ulnar, ¿cierto?, que van a inervar el miembro superior, los músculos del miembro superior. Uno de ellos es este, que es el nervio músculo cutáneo. Va a inervar todos los músculos del compartimento anterior del brazo. Bien, por ejemplo, el bíceps, el braquial y el coracobraquial. Y da un ramito final que se llama nervio cutáneo lateral del antebrazo, o nervio cutáneo antebraquial lateral. El axilar es un nervio que se va directamente hacia la parte posterior y va a colaborar, fíjense, en la inervación, por ejemplo, del tríceps. Avanza por detrás del cuello del húmero. Y en la región axilar nosotros podemos alcanzar a ver diferentes paredes musculares, ¿cierto?, que se relacionaban con el miembro superior, y este, por lo tanto, tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared medial y una pared lateral, un vértice y una base. La osteología del codo está dada por el húmero, ¿cierto?, y en el cual visualizamos por anterior estas dos fositas, que son la radial y la coronoidea, y dos epicóndilos, que son el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Hacia la parte posterior, recordemos que siempre observamos la fosa olecraniana. Vamos a ver la parte proximal de la ulna y la parte proximal del radio, que es bastante redondeado, a diferencia de la ulna, que tiene esta forma como una C a nivel de la epífisis proximal. Recordemos que la articulación húmero-radial es una sinovial elipsoidea, esferoidea, también descrita, ¿cierto? Nosotros en esta clase la vamos a bajar como articulación esferoidea, y acá sin problemas la articulación húmero-ulnar corresponde a una sinovial gingival. Recordemos también que esta unión se va a denominar articulación radio-ulnar proximal, y es una sinovial pivote o trocoide, porque recordemos que el radio va a rotar. ¿Bien? También podemos visualizar esos relieves óseos que son importantes, que son las tuberosidades del radio y de la ulna. Los ligamentos que van a colaborar en la fijación de esta articulación son los llamados capsulares, ¿cierto? Una cápsula anterior, una cápsula posterior, los ligamentos colaterales, ambos por los lados, ya sea por el lado del radio o la ulna, y el ligamento anular, que encierra la cabeza del radio, como podemos visualizar acá. La fosa cubital, que es típicamente la fosa del codo, está comprendida por algunos límites que están dados por los músculos brachiorradial, el pronador redondo y un límite que avanza entre los epicóndilos, tanto el lateral como el medial, y por el cual entonces nosotros vamos a poder ver el avance del tendón del bíceps, de la arteria braquial, del nervio mediano típicamente. Una vez más podemos ver el radio y la ulna. Ya hemos visto la epífisis proximal. Dentro de la epífisis distal, recordemos que está unido por esta membrana interósea, y a nivel distal también articulamos la articulación radioulnar distal, que va a corresponder a una sinovial pivote, y en el cual vamos a poder ver estos procesos estiloides a ambos lados. La articulación entonces está dada por esta sindesmosis, ¿cierto?, que es una unión radio-ulnar media, y recuerden que distalmente también hablamos de una sinovial pivote, igual que la proximal. Dentro de esto es importante saber que el grupo anterior vamos a encontrar, o la parte anterior del antebrazo, vamos a encontrar solamente flexores, dentro de los cuales el plano superficial está dado por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Y en el grupo
anterior. Ahora en el segundo plano vamos a ver el flexor superficial de los dedos. En el tercer plano el flexor profundo de los dedos junto al flexor largo del pulgar. Fíjense cómo llega ahí. Todos los demás llegan a los dedos. Y recordad que el profundo pasa entre los tendones que dejó el flexor superficial de los dedos para insertarse a nivel de la falange distal. En el último plano vamos a poder ver este gran músculo que es el pronador cuadrado, que colabora obviamente en la pronación. En el grupo lateral es importante mencionar al braquiorradial, al extensor radial largo, al extensor radial corto y al músculo supinador. También podemos visualizar obviamente en la parte posterior ahora a músculos extensores de los dedos y de la muñeca, dentro de los cuales vamos a poder observar al extensor común de los dedos, al extensor del mínimo, al extensor ulnar del carpo y al anconio, que corresponde a este músculo típicamente relacionado para la estabilización del codo. En el grupo posterior, ahora más profundo, vamos a ubicar al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Una cosa importante es recordar que toda la inervación de todos los músculos que se ubican por detrás del brazo y del antebrazo están inervados por el nervio radial. O sea, colabora con la extensión de la muñeca y los dedos y va a colaborar en la extensión del codo porque está inervando al tríceps. El nervio mediano, recordemos que avanza por la parte anterior, inerva la mayoría de los músculos flexores del antebrazo y termina su recorrido inervando algunos músculos de la mano. Este corresponde al territorio de inervación cutánea del mediano. Fijémonos que va a llegar a inervar la mitad del dedo anular, ¿cierto? Parte del pulgar, ¿cierto? El segundo dedo, el tercer dedo y la mitad del cuarto, como habíamos mencionado por anterior, ese posterior y llega a inervar, ¿cierto? Parte de las falanges ya casi más distales, ¿se fijan? Entonces por eso es importante cuando veamos el túnel del carpo, las zonas de hormigueo o de cambio de temperatura, que va a corresponder a estos territorios de inervación. El nervio ulnar a su vez va a inervar todo lo que faltaba cutáneamente en la mano, como la otra mitad del dedo anular, el dedo pequeño o el mínimo, y igual hacia la parte posterior. El ulnar recordemos que va a inervar la mitad del flexor profundo de los dedos, siendo la mitad medial. En la mano es muy importante porque da gran inervación a los músculos ubicados en esta zona. Pero este nervio recordemos que no pasa a nivel del túnel del carpo, no pasa dentro del túnel del carpo, sino que va a pasar encima. Dentro de la vascularización vamos a encontrar la arteria radial, la arteria ulnar, que van a terminar formando arcos en la mano. Dentro de los huesos del carpo vamos a recordar que teníamos el escafoide, el semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, que después van a comunicarse y van a unirse o van a articular con estos metacarpianos. Aquí tengo los metacarpianos y recordemos las falanges proximales, intermedias y distales, recordando que el primer dedo solamente tiene la proximal y la distal. La articulación radiocarpiana, que es esta entre el radio, que es mucho más grande que la ulna en la muñeca, articula directamente con el carpo, formando la articulación, entonces, radiocarpiana, que va a corresponder a una sinovial elipsoidea. Eso es lo que colaboramos nosotros, o al llamar la parte de la muñeca. Aquí tenemos las otras articulaciones, como son las intercarpianas, ¿cierto? Las mediocarpianas, las carpometacarpianas, que serían esas, metacarpofalángicas, y finalmente las interfalángicas, que es entre las falanges obviamente. Y en la mano nosotros vamos a ubicar teóricamente tres zonas: la región tenar, la región hipotenar y la región central o grupo medio, dentro de los cuales nosotros observamos los músculos lumbricales y músculos interóseos, tanto los dorsales, que son estos, como los palmares. Recordemos que los palmares juntan los deditos y los interóseos dorsales van a abrir la mano, van a abrir los deditos, los separan. En la parte de la región tenar, nosotros vamos a tener cuatro músculos, tales como el oponente del pulgar, el abductor del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Mientras que en la región hipotenar también veremos cuatro músculos, tales como el aductor,
el oponente y el flexor corto del meñique. El palmar cutáneo no lo podemos ver acá porque está relacionado directamente a la piel y aquí hemos sacado la piel de esta zona. Ese era el cuarto palmar, ¿cierto? Que estaba relacionado a esa zona. Podemos ver nuevamente acá la región inervada, obviamente la hipotenar todo por el nervio ulnar y algunos músculos tales como los interocios palmares y dorsales que están siendo inervados por el ulnar, al igual que el aductor del pulgar inervado por el ulnar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Lo que habíamos mencionado, entonces, la arteria radial y la arteria ulnar van a formar arcos palmares en la mano. Principalmente la arteria ulnar va a colaborar en la formación del arco palmar superficial y la arteria radial va a colaborar principalmente en la formación del arco palmar profundo. A partir de esto vamos a encontrar arterias que se dirigen hacia los dedos. Fíjense que es importante que las arterias se encuentran principalmente tanto lateral y medial en los dedos. No anterior ni posterior, sino que se encuentran principalmente avanzando por las partes laterales y mediales. Y recordar que el índice y el pulgar tienen casi irrigación propia por ramas directas de la arteria radial que van hacia esta zona. Por lo tanto, el pulso no nos conviene tomarla solamente con el índice o con el pulgar, sino que ahí le sumamos dos o tres dedos para sentir verdaderamente el pulso de esa arteria que queremos sentir. Y no nuestro pulso, obviamente, dado por estas arterias que tienen propia irrigación. Aquí recordar solamente esta región que corresponde al túnel del carpo, en donde vemos diferentes tendones, y ahí al centro siempre el nervio mediano. Por lo tanto, cuando hay compromiso del túnel del carpo en la mano, muchas veces se libera esta zona para que deje de comprimir, ¿cierto?, el nervio mediano y deje de dar sintomatología dolorosa, de hormigueo, ¿cierto?, o de cambio de temperatura en esas zonas que habíamos hablado durante la clase que se ven afectadas por compresiones del nervio mediano. Espero hayan aprendido. Muchas gracias.